Esta mañana, con el favor de Dios, vamos a continuar meditando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y esta mañana vamos a dedicarnos específicamente al capítulo 6 y vamos a tocar algunos versículos del capítulo 6, si quieren abrir sus Biblias, en el capítulo 6, versos 12 al 20. Y para leerlo voy a pedirles que por favor se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie para leer este pasaje de las Escrituras. Dice el capítulo 6, verso 12, «Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder». Verso 15. «¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera con un cuerpo es con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Oremos al Señor. Padre, queremos en esta mañana escuchar tu voz. Queremos recibir todo el consejo tuyo para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestros matrimonios, para nuestras familias, Señor. Queremos, en una palabra, ser hijos tuyos, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendícenos, Señor. Padre, te damos gracias por lo que vamos a escuchar, que viene de ti. Y lo hacemos en el nombre de nuestro amantísimo Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Este pasaje que acabamos de leer, a la lectura rápida del pasaje, pasando por alto todo el pasaje, nos parecería un poco raro, un poco complicado de entender. Parecería que Pablo está hablando de cosas diferentes. Primero está hablando de qué es lícito y qué no es, y qué es lícito, pero que no todo me conviene, todo es lícito, pero no todo me edifica. Después pasa al cuerpo y al estómago y al alimento, y así sigue. Y parece que saltara de un tema al otro sin que haya mucha conexión a primera vista. Espero que en esta mañana, es mi oración, que en esta mañana podamos ver la conexión de todos estos pasajes, y más aún que la conexión, la relevancia de estos pasajes, tanto para los corintios en la iglesia del primer siglo como para nosotros en el siglo XXI. Un poquito de background en lo que era Corinto. La ciudad de Corinto estaba entregada a la adoración del sexo. Cientos de sacerdotisas del templo de Afrodita salían cada noche por las calles de la ciudad para ofrecer su sacerdocio, entre paréntesis, cuerpos, a la promiscuidad. Y dicha actividad era aceptada como parte de la cultura de la misma manera que hoy día es aceptada como parte de la nuestra. Cuando el apóstol Pablo empezó a predicar a Jesucristo, él continuó enseñándoles a los cristianos acerca de la vida, de la verdad y de la realidad pecaminosa que estaban rodeados, que estaban viviendo en su ciudad.
Quiero decirles, entre paréntesis, algo que es realidad en nuestra ciudad de Houston. Houston es considerada la primera ciudad que trata de blancas. Trata de mujeres, de hombres y de niños y niñas. Houston, el lugar donde estamos tú y yo viviendo. Esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Corintio, pero también tiene que ver contigo y conmigo en la ciudad en la cual estamos viviendo. Hemos estado compartiendo que Pablo predicó y enseñó, y muchos de los miembros de la iglesia estaban de acuerdo con Pablo en que esta promiscuidad era algo absolutamente malo. Pero había algunos creyentes dentro de la misma iglesia que consideraban que el sexo, esas prácticas sexuales en la ciudad de Corintio eran no solo aceptables, sino apropiadas, aún para aquellos que eran nuevos creyentes, aún para los cristianos. Vamos a abrir otro paréntesis. Y quiero que presten atención a este paréntesis porque es importante. Quiero establecer dos principios y quiero que los recuerden a lo largo de esta meditación. Primer principio, no hay nada absolutamente más relevante, más actual que la palabra de Dios. Segundo principio, estoy convencido que lo que ocurrió en Corinto en el primer siglo es lo mismo que está ocurriendo hoy día en nuestro ámbito, en la zona en la cual tú y yo vivimos. En la iglesia de hoy, más aún, cerramos el paréntesis, más aún, en la iglesia de hoy, la iglesia en general, no estamos hablando de nuestra iglesia, estamos hablando de las iglesias en general, se están levantando voces que equivocadamente tratan de cambiar nuestra creencia, nuestra doctrina respecto a la inmoralidad sexual y ciertas prácticas sexuales y permiten y aceptan que esas prácticas sean aceptables aún dentro del ámbito cristiano. Y es por esta situación en Corinto y aquí en Houston que Pablo escribe esta primera carta, capítulo 6, verso 12 en adelante. Y dice, el verso 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. En estas palabras vemos algo muy importante. Vemos la diferencia entre el legalismo, libertinaje y el cristianismo del Nuevo Testamento. El legalista mira la vida y dice, todo está mal, a menos que la Biblia diga que está bien. Este es un enfoque hasta cierto punto negativo de la vida y declara que todo lo que es divertido, agradable, o es ilegal, o es inmoral, o engorda. El libertinaje dice que todo está bien. Si lo sientes, si te parece bien, ¿por qué no? Hazlo. No hay limitación alguna, no hay fronteras, no hay límites. Pero el cristianismo del Nuevo Testamento trae un enfoque diferente. Dice que todo fue creado por Dios y que todo lo creado por Dios es bueno. Dice que Dios hizo al mundo y todo lo que en él hay y declaró que era bueno. Es más, dice que la pareja, cuando creó al hombre y creó a la mujer, dijo que era muy bueno. Con la sola excepción de aquello que la palabra específicamente declara que es pecado. Lo que estaba haciendo esta gente en Corinto, y ¿por qué no? Acá mucha gente está buscándole la vuelta, la quinta pata al gato. Y toman las mismas palabras de Pablo
que dijo que todas las cosas me son lícitas, y su argumento suena muy familiar en nuestros días de hoy. Están diciendo que libertad sexual, sexo fuera del matrimonio, es teológicamente aceptable. ¿Por qué? Su argumento era algo así. La ley de Moisés dice que es pecado cometer adulterio, y adulterio es todo tipo de pecado sexual. Y entonces viene Cristo y dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En una palabra, la ley dejó de ser vigente. En otras palabras, ya no estamos bajo la ley. Y por tanto, no estamos obligados al mandamiento de no cometer adulterio. Y por tanto, no estamos obligados a dejar esas prácticas que eran tan ampliamente practicadas en Corinto. Aquí le contesta Pablo a este argumento, a este razonamiento. Él no dice, tienen razón, y aquí hay una nueva regla para los cristianos. No a esto, no a aquello, no a aquello otro. El cristianismo, no dice Pablo, que es una serie de noes, una serie interminable de no debes hacer esto, no debes hacer aquello, no debes hacer lo otro. Muchas iglesias en este país y en todo el mundo funcionan de esa manera. Funcionan en noes. Pablo nunca vuelve al legalismo de los noes. Lo que dice Pablo es que tienen que entender que la libertad debe ser balanceada, lo cual parecería que estamos caminando en el borde de una fence y que no debemos caernos ni para un lado, ni el legalismo, ni tampoco el liberalismo. Porque dice el Evangelio de San Mateo, angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. El punto es no caerse ni a un extremo del legalismo ni al otro extremo, porque ambos son terriblemente peligrosos. Debemos mantenernos firmes, como dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, en la libertad con que Cristo os hizo libres. El creyente debe recordar que el camino de la libertad es siempre angosto, siempre angosto. Y el apóstol insiste que la libertad es un balance muy fino entre dos extremos. El extremo de la ley, que a excepción de Cristo Jesús nadie pudo cumplir. Y el extremo de hacer lo que te viene en gana, a la hora que te vengan las ganas y donde te vengan las ganas. Ambos son extremos. Y en ambos tú has de perder la libertad. Pero agrega seguidamente y dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Notemos que este maravilloso balance del que habla Pablo es maravilloso, porque notemos que las cosas que te dañan, también te esclavizan. Esas cosas tienen poder sobre ti. Esas cosas te dominan a ti. Te hacen adictos a esas cosas. Continuamos haciéndolas porque son agradables, son divertidas. Y por eso no nos importa que nos dañen, ya sea física, moral, relacional y espiritualmente. Y eso trae como resultado el fin de tu libertad. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo estoy interesado en la verdadera libertad. Y esa libertad puede ser perdida cuando tú caes a uno de los dos extremos. Seguimos adelante. Estos de Corinto tenían argumentos para todo. Y había otro argumento que ellos querían que Pablo les aclarara. Lo que ellos decían que el estómago fue diseñado para la comida y la comida para el estómago. No sé. Y que la comida satisface nuestra necesidad de hambre. ¿Entienden el razonamiento? La comida para el estómago y el estómago da comida. Y el alimento
es para satisfacer una necesidad nuestra, que es el hambre. Cuando tú tienes hambre, buscas comida, llenas tu estómago y nadie te puede llevar a corte, nadie te puede acusar de inmoral porque tú llevas comida a tu estómago. ¿Tiene sentido el argumento? Pero va un poquito más allá el argumento. El argumento sigue así. Los órganos sexuales son para el sexo, ¿sí? Por lo tanto, es natural y correcto satisfacer nuestra necesidad y cuando sientas esa necesidad, está bien satisfacerla. Pablo contesta a este argumento marcando la diferencia entre nuestro apetito por comida y nuestro apetito por sexo. Contesta teniendo en cuenta la liviandad, lo shallow, que es la perspectiva mundana, la perspectiva del mundo del sexo, y dice, es verdad. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Pero agrega Pablo, ambos los destruirá Dios. Verso 13. Este es un arreglo temporario para un propósito temporario. Es solo para esta vida. Y llegará un día que Él destruirá tanto el estómago como los alimentos. En otras palabras, Dios no tiene un plan permanente para el alimento y para el estómago, pero sí tiene un plan permanente para el cuerpo. La sexualidad, queridos hermanos y hermanas, y espero que no se sientan mal que hablamos desde el púlpito de este tema, porque Cristo habló de este tema, Pablo habló de este tema en muchos lugares, y creo que es importante que nosotros establezcamos este tema, porque la inmoralidad sexual no es de la puerta de la iglesia para afuera, lamentablemente está de la puerta de la iglesia para adentro. La sexualidad, dice el apóstol Pablo, es mucho más profunda y afecta toda nuestra humanidad. No solo toca nuestro cuerpo, también toca el alma, toca la mente, toca las relaciones humanas y, más importante que todo, afecta nuestro espíritu. El mundo y su cultura aseguran que el sexo es aquello que nos toca solamente en el aspecto físico. No nos afecta en ninguna área de nuestra humanidad. Y dicen que la diferencia entre un hombre y una mujer solo son externas. La mujer tiene elementos externos que complementan los elementos externos del hombre. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios dice que desde el mismo principio, en Génesis capítulo 1, verso 27, dice, y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Y qué dice más? Varón y hembra los creó. Este verso desde el principio cambia nuestro pensar. No solamente el hombre y la mujer son diferentes externamente, sino hombre y mujer tienen diferencias en cuanto a sus actitudes, a sus emociones, a sus reacciones. También somos diferentes en cómo adoramos a Dios y la manera que nos relacionamos con Él y la manera como nos lo disfrutamos. Dios nos hizo así y dijo que era muy bueno. Y eso es mucho más profundo que los alimentos y el estómago. Pablo dice, nuestro cuerpo no fue hecho para fornicación. Nuestro cuerpo fue hecho para el Señor y el Señor para el cuerpo. Verso 13, la última parte. Lo que Pablo está diciendo aquí a los corintios y a nosotros es que Dios tiene un propósito para nuestro cuerpo que va más allá que la vida presente. Notemos el paralelo aquí. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Estos están obviamente hechos el uno para el otro. Ahora, la contraparte nos dice que el cuerpo humano
no es para una expresión sexual, sino dice que fue creada para que Dios, la persona de la deidad, habite en él. Y esta es una maravillosa verdad de la palabra de Dios, que somos creados para que Dios haga morada en nosotros, y lo hizo con el objetivo de que así como Cristo fue resucitado, nosotros resucitemos también. Verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 14. Luego continúa Pablo con unas preguntas retóricas, obvia la respuesta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quítense pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Y vamos a saltar al verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Señor es espíritu y nosotros tenemos un espíritu. Y cuando ocurre la conversión, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu de Dios entra a morar en ti y se produce una fusión eterna entre el Espíritu de Dios y tus espíritus. Y hay una unión que nos identifica. Y hay una unión a la que se refiere Pedro en su segunda carta 1:4, que dice que el creyente es participante de la naturaleza divina. Somos partícipes de la naturaleza divina. Pensemos un momento en esta maravillosa verdad. Cuando somos espíritu, y de ahí en adelante se transforma en nuestra verdadera identidad. Ya no eres una criatura, una creación de Dios. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. El tener la vida de Dios en nosotros, en el creyente, para que viva cada día, cada situación, cada dificultad que tú tengas, cada circunstancia en la cual tú te encuentres, tú vivas con el poder y la nueva capacidad de resistir, la nueva habilidad de entender las cosas y ver las cosas como nunca antes las habías visto, desde el punto de vista de Dios. Esto explica de una manera sencilla el cambio que ocurre en los creyentes, en los cristianos, cuando ellos se transforman de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de Jesús. Cuando ellos se convierten de criaturas de Dios a hijos de Dios y nacidos de nuevo por medio, renacidos, regenerados por el Espíritu de Dios. Es un cambio interno que ocurre y significa que nuestros espíritus se fusionan con su espíritu y de ahí en adelante ya no puedes separar esas dos cosas. Somos uno en el Señor, lo cantamos. Somos uno en el Señor, en el vínculo de su amor. Ahora, todo esto sirve para que Pablo introduzca el terrible efecto de la fornicación. Y ahí llegamos al verso 18. El verso 18, basado en lo que dijo antes, dice el apóstol, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este es el consejo de Pablo de cómo manejar el deseo sexual cuando no es dentro del sagrado mandamiento, el sagrado ámbito del matrimonio. Huye. Huye como José huyó.
No te detengas ahí. No lo pienses, no lo medites. Si ves algo en TV, en la televisión, que te puede afectar, que no es apropiado, cambia de canal, apaga la televisión. Si ves una revista que te muestra imágenes pecaminosas, tírala a la basura, porque es basura y va a llenar tu mente y tu corazón de basura. Estas son poderosas fuerzas. Y vemos por todos lados, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, vemos por todos lados la destrucción que lleva a las personas, a los matrimonios, a las familias y también al testimonio de Cristo en un mundo incrédulo que dice y declara cuando ve estas cosas, dice, ¿ves? No hay diferencia. Todos lo hacen, cristianos o no cristianos. Pero Pablo continúa en la última parte del verso 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué significa esto? Mucha gente, muchos no entendíamos este verso porque parece que sugiere que la fornicación, la promiscuidad y las indulgencias sexuales fuera del matrimonio sean únicas en sus efectos hacia nosotros como pecado. No es como otros pecados, aunque otros pecados también afectan el cuerpo, ¿sí o no? El alcohol afecta a nuestro cuerpo, ¿sí? Sí, el alcohol afecta a nuestro cuerpo. Muchos alcohólicos crónicos mueren de cirrosis hepática. Destruyen su cuerpo, destruyen sus familias. Las drogas fríen nuestro cerebro, afectan nuestro cuerpo, afectan nuestro comportamiento, ¿sí? La glotonería, la gula, afecta nuestro cuerpo. La adicción al trabajo afecta nuestro cuerpo. Todas estas adicciones afectan nuestro cuerpo. Así que nos preguntamos, ¿por qué Pablo dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca? Y que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. ¿Cómo conciliamos esas dos verdades? Bueno, el apóstol nos responde en el verso 19. ¿O no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es la razón por la cual los pecados sexuales son diferentes a todos los otros pecados. Aquí Pablo hace referencia a la naturaleza humana, a diferencia de la naturaleza animal. Y es diferente porque la naturaleza humana tiene la capacidad de contener la deidad, de estar íntimamente relacionada con la grandeza, con la majestad y con la gloria de Dios. De tener a Dios en nosotros. Dios morando en ti te transforma en un templo. Pero el pecado sexual ensucia ese templo. Ofrece ese templo a otra persona en una relación pecaminosa y por tanto eso es idolatría. Pablo lo dice así en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, es idolatría. Esto significa que fornicación, el deseo sexual por el cuerpo de otra persona fuera del matrimonio, es ser idólatra, es idolatría. Y a través de los años hemos visto jóvenes
teniendo relaciones íntimas, prematrimoniales, matrimonios, teniendo relaciones extramatrimoniales, destruyendo sus vidas, destruyendo sus hogares, destruyendo su familia, destruyendo sus hijos, pero más aún, destruyendo el testimonio del Señor Jesús. Y esta es una de las más poderosas armas que tiene el enemigo de nuestras almas, porque dice Juan 10:10, el enemigo, el ladrón, vino a robar, a matar y a destruir. Esa es su función. Robarnos el gozo de una vida plena, matar nuestro espíritu, destruir todo lo que viene a nuestro paso. Pero hay buenas noticias. Seguidamente Pablo cierra este pasaje con un maravilloso resumen y dice, una pregunta, ¿no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Capítulo 6, versos 19b al 20a. Esta es la verdad maravillosa del Evangelio. Es una verdad que cada creyente debe recordar cada día de su vida, que hemos sido comprados, que ya no somos nuestros, que hemos sido comprados por precio. Y ese precio es el precio de la sangre de Jesús muriendo en tu favor y en mi favor en la cruz del Calvario y pagando con ese sacrificio todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Él no nos quita el derecho de elegir. No somos robots que hacemos, llevamos todos camino de un lado y camino al otro. No, tenemos poder de decisión. Pero algo más, podemos decidir lo que querramos, pero hemos de dar cuenta al Señor de esas decisiones. Y Él tiene ese derecho de pedir cuenta porque Él nos compró. No somos ya nuestros, somos de Él. Él tiene el derecho absoluto de quitar de nuestra vida aquello que nos hace daño, aquello que puede lastimarnos. Tiene el derecho de bendecirnos o de mantenernos en una prueba porque sabe que necesitamos esa prueba para guiarnos a los pies de un Padre amoroso, al lugar donde hemos finalmente de reconocer que Él nos compró, que somos suyos y que le pertenecemos. Dios es glorificado cuando cada creyente cree esa verdad y actúa en base a esa verdad, funciona en base a esa verdad. Y dice, y cree y actúa bajo la verdad que dice, Señor, tú eres Señor y soberano de mi vida. ¿Saben cuál es la más rara contradicción, la más grande contradicción del creyente? ¿Cuál es? Decirle al Señor, no, Señor. Porque si es Señor, no es no, es sí. Si es no, no es Señor. Tú eres Señor. Dios es glorificado cuando el creyente actúa sobre la base de decirle al Señor, Señor, tú eres mi Señor, tú eres el dueño, tú eres aquel que eres soberano en mi vida. Y Pablo concluye con una maravillosa declaración que dice, glorificad pues. ¿A quién se lo dice? ¿Al mundo? No, se lo dice a ti y a mí, a los creyentes de entonces y de ahora. Dice, hermanos, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y algo que también me pregunté, porque acá dice glorificad a Dios.
¿Sabemos qué es glorificar a Dios? ¿Sabemos qué significa cuando decimos o cantamos, oramos, diciendo, yo, Señor, te doy gloria a ti? ¿Estamos acaso considerando agregar o aumentar su gloria? ¿Estamos pensando que un ser humano pequeño, finito, puede entregar, puede darle gloria a aquel que es todo, Señor de toda gloria? Aquel que es majestuoso, aquel que es poderoso, aquel que es todo gloria. ¿Puede el hombre finito darle a Dios algo como la gloria? De ninguna manera. No hay manera alguna que tú y yo le demos gloria al que es Señor de toda gloria. Por eso tenemos que entender lo que significa glorificar. Por eso tenemos que entender cuando cantamos y le decimos, Señor, te damos gloria. Señor, queremos que recibas nuestra gloria. Estamos diciendo una pavada. A menos que descubramos que glorificar es otra cosa. A menos que descubramos que glorificar es mostrar en ti y en mí, mostrar en nuestras vidas, en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestra manera de vivir la gloria de Dios. Estamos reflejando la gloria de aquel que es Señor de toda gloria. Estamos diciéndole al mundo, ¿ves lo que yo soy? Si estamos haciendo las cosas bien. Estamos reflejando una infinitesimal porción de la gloria de Dios. Eso significa glorificar a Dios, mostrar en nuestro ser la gloria de Dios. Somos como lunas. La luna no tiene luz propia, sino refleja la luz del sol. Nosotros reflejamos la luz de aquel que es el sol de nuestras vidas, aquel que nos mantiene, que nos sustenta, que nos salva. Esto hace que el mundo pueda ver algo diferente acerca de los cristianos, acerca de aquellos que han descubierto el secreto de esa vida abundante que hay en Cristo. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios ha venido a habitar en su templo nuevamente. Y ese templo ha de ser mantenido limpio, puro, sin suciedad moral o de cualquier otro tipo, sin ofrecerse a otro, a menos que haya sido aquel que Dios ha ordenado en el maravilloso y santo sacramento del matrimonio. ¿Está claro? Pongámonos de pie. Solamente por un momento, aquellos que puedan. Quizá en esta mañana, yo no sé, pero quizá en esta mañana tú quieras inclinar tu rostro y darle gracias a Dios por tu sexualidad. Darle gracias por su elección de hacer de ti un hombre o una mujer. Y por haberte dado el poder y el deseo y las necesidades que van con ese género. Quizá quieras darle gracias que Él te dio la oportunidad de demostrar en esta vida lo que es un hombre o una mujer que es templo del Dios viviente. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, confesamos que somos débiles, frágiles en nuestro entendimiento de nuestra propia naturaleza, de nuestra sexualidad, Señor, y todo lo que conlleva, lo que se refiere a nosotros
y cómo fácilmente, Señor, podemos caer en esas mentiras y las fantasías de este mundo. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos en el proceso de cambiar a la luz de la revelación de la verdad en las distintas áreas en que hemos caminado en el pasado. Señor, ayúdanos a presentarnos delante de esta cultura mundana, de este mundo pervertido, como una manifestación, Señor, visible de la belleza de tu santidad. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y desplegando el gozo de una vida que anda en comunión íntima con el Dios que habita en nosotros. Señor, oramos todo esto y te pedimos esto en el dulce, poderoso y santo nombre del Señor Jesús. Amén.